Buen día, buen día. Estamos hoy, miércoles 29 de octubre, con las noticias más importantes de relaciones internacionales. Primera nota, nos vamos a Corea del Sur porque Trump continúa en esta gira asiática. Inició en Malasia el fin de semana para la cumbre de la ASEAN, que ya lo estuvimos cubriendo en episodios anterior. Ayer estuvo en Japón, donde se reunió con la primera ministra, antier, y ayer ya se reunió con el presidente Lee Jae-myung de Corea del Sur durante la última etapa ya de esta gira asiática. Trump dijo que un acuerdo comercial para aliviar aranceles estadounidenses sobre productos surcoreanos está prácticamente finalizado y ambos líderes también acordaron trabajar más estrechamente en temas de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas. La reunión ocurre justo antes del encuentro crucial que va a tener el jueves con Xi Jinping, el líder de China, Trump y Xi, y dicen que no es coincidencia. Trump está consolidando alianzas en esta región asiática. Firmó igual un acuerdo similar como con Corea del Sur ayer, con Malasia, Japón, antes de sentarse frente a Beijing. El mensaje, dicen, es implícito para Xi. Si China no negocia en buenos términos, Estados Unidos tiene socios alternativos listos para absorber inversión y comercio estadounidense. Yéndonos un poco a los detalles sobre el acuerdo, en cuanto a inteligencia artificial, es particularmente relevante dado el bloqueo estadounidense a China sobre semiconductores avanzados. Tenemos aquí una fuerza que ha ido en los últimos meses entre varias restricciones de chips y también ahora con los minerales de tierras raras. Entonces Estados Unidos necesita un espacio para poder respirar y Corea del Sur es uno de los mayores fabricantes de chips del mundo. Tiene a Samsung y a esta otra empresa que se llama SK Hynix, que son jugadores globales críticos. Trump está construyendo esta coalición tecnológica asiática, si queremos decirlo así, que busca pues excluir deliberadamente a China para mostrar, oye, si bien China tiene el 90% del dominio en tierras raras, ¿no? En cuestión de chips ya manufacturados, podemos hacer esta coalición alternativa. Y todo se hace 24 horas antes de reunirse con Xi para finalizar ese acuerdo comercial temporal entre ambos, ¿no? Que todos dicen es más tregua que paz. Ya veremos qué sucede, ¿no? Luego nos vamos a cómo está la cuestión en Jamaica, más que nada en el Caribe, porque el huracán Melissa ya golpeó a Cuba. Todo de la categoría 5 que estábamos hablando ayer a una categoría 3, pero esto no quita que todavía sea devastadora el paso del huracán. El huracán Melissa tocó tierra en la costa sur de Cuba el miércoles como tormenta de categoría 3, vientos casi de 200 kilómetros por hora, dejó graves inundaciones. Las autoridades ordenaron la evacuación de 500,000 personas y antes de llegar a Cuba, Melissa atravesó Jamaica y sí causó daños importantes, como pronosticamos que sucediese ayer. En su momento álgido, la tormenta alcanzó vientos de casi 300 kilómetros por hora, categoría 5, lo que la convirtió en uno de los huracanes más potentes jamás registrados en el Atlántico. Que haya bajado a categoría 3 al tocar tierra es relativo, porque pues estos vientos de 200 kilómetros por hora siguen siendo suficientes para arrancar techo, derrubar árboles, causar inundaciones masivas y dejar sin electricidad a cientos de miles durante semanas. Esto pone a Cuba en la mira porque llega en el peor momento posible. El país ya enfrenta una crisis económica, hay que recordar que está supeditado a un bloqueo económico de parte de Estados Unidos, pues entonces tiene esta crisis. Hay una escasez de combustible que también ha sido interesante, varias notas de la colaboración México-Cuba que México ha dado como bastante apoyo en la cuestión del combustible. Venezuela también es un país interesante que ha estado cooperando con Cuba, pero es una realidad que hay una escasez de combustible importante en el país. Y también tiene una infraestructura eléctrica frágil que pues ya colapsa de manera regular, incluso sin huracanes. Entonces, pues vemos que ahorita el enfoque va a estar allá y que un golpe de esta magnitud podría dejar vastas áreas sin servicios básicos durante meses, que seguramente no saldrá en la prensa internacional. De ahí nos vamos a otro continente, el alto al fuego en Gaza, una actualización de qué está sucediendo porque todavía está ahí. Donald Trump insistió en que el acuerdo del alto al fuego
no corre peligro. Esto después de que Israel lanzara ataques aéreos que mataran a 104 personas, según autoridades palestinas. Dicen que pues la realidad sobre el terreno sugiere algo muy diferente. Y ya estábamos hablando de esto y yo normalmente lo comento, ¿no? Esta parte del ciclo mortal. Tenemos una disputa sobre los cuerpos, suceden ataques aéreos, luego decenas de muertos, represalias, más demoras, ¿no? Esto de que Israel ordenara ataques contundentes sobre el territorio tras acusar a Hamas de entregar los restos equivocados de un rehén. Estamos viendo el mismo problema de identificación errónea que ya había ocurrido hace algunas semanas. En respuesta, Hamas dijo que va a retrasar la devolución de otro cadáver. Entonces, seguimos teniendo estos problemas entre la devolución e identificación de cadáveres de los prisioneros y rehenes palestinos. Entonces, 54 personas muertas en estos ataques aéreos. Muchos dicen, pues eso no significa que el alto al fuego esté funcionando. Es un alto al fuego desmoronándose en tiempo real, mientras ambos lados buscan pues pretextos para hacer violaciones a este acuerdo. Es un poco lo que dicen los análisis el día de hoy. Hay varios op-eds que leía aquí que dicen Israel usa cada error de Hamas, real o percibido, como justificación para bombardeos masivos. Hamas utiliza cada bombardeo como justificación para retrasar estos compromisos. Sin embargo, los palestinos siguen muriendo mientras Trump insiste desde Washington que todo marcha según el plan. Pero dicen un alto al fuego donde mueren 104 personas en un día no es un alto al fuego, es una pausa entre masacres. Un poco los mensajes que hay en la prensa sobre cómo va este alto al fuego, que muchos dicen, pues esto significa que ya se rompió. A ver si esto despierta el ir a una mesa de negociaciones durante estos días, que tenemos que ver que esta primera fase funcione bien, que esta fase funcione para poder avanzar en la segunda, que son temas aún más complejos. Regresamos al continente americano para una cuarta nota en Brasil. De suceder una redada policial en Río, 64 muertos en la operación más grande de la historia. Al menos estas 54 personas murieron en Brasil durante redadas policiales contra un cartel del crimen organizado. Unos 2.500 agentes de seguridad fueron desplegados en la operación. Es la más grande que ha tenido lugar en el estado de Río de Janeiro. Dicen que los números son sospechosos porque oficiales dijeron que al menos 50 de los muertos fueron indicados por la policía como sospechosos de ser criminales. Dicen que esa fase hace todo el trabajo pesado, sospechosos e indicados por la policía, pero no condenados, no comprobados, simplemente muertos, y la policía dijo que probablemente son criminales. De la ONU expresó su consternación y pidió investigaciones efectivas, pues es un lenguaje diplomático muchas veces que utiliza las Naciones Unidas para decir esto es una masacre y no una operación policial legítima cuando se pronuncia sobre este tipo de temas muy específicos de un país, ¿no? Porque 64 muertos en una sola operación es extraordinario, ¿no? Incluso para los estándares de las favelas de Río de Janeiro. A un contexto acá, la de los tiroteos oficiales policiales, perdón, en países desarrollados, pues resultan en cero o algunas muertes, pero aquí tenemos a 64. Entonces es algo que evidentemente por eso escaló en la top 4 nota más importante del día. Dicen que las fuerzas de seguridad brasileñas pues tienen un historial también documentado de ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra el crimen organizado. Entran en favelas con fuerza pues abrumadora, paran primero y ya luego clasifican a todos los muertos como criminales sospechosos. Sí, pues los números dicen 2.500 oficiales desplegados, 64 muertos, y pues hasta que haya investigaciones reales e independientes, oficial de que todos eran sospechosos, pues merece su justo escepticismo propio. Y nos vamos a una quinta nota de vuelta en Asia, es que Pakistán amenaza con destruir al talibán afgano tras un colapso en las conversaciones. El ministro de Defensa de Pakistán advirtió que su país podría destruir al régimen talibán después del colapso en conversaciones de paz entre estos vecinos en Estambul. Las negociaciones mediadas por Turquía y Qatar fracasaron cuando Pakistán acusó al talibán de albergar militares que atacaron sus fuerzas. El alto fuego que no funciona, a pesar de que ambos tienen un
acordado el 19 de octubre. Enfrentamientos transfronterizos han matado a docenas en el último mes. Otro de estos altos al fuego que existe, pero solo en papel, mientras los cuerpos se acumulan en la realidad. Esto es una tendencia porque tenemos un acuerdo también de alto al fuego que platicábamos ahorita en Israel-Gaza que se está tambaleando. Tenemos otro alto al fuego entre Tailandia y Camboya que supuestamente debe funcionar. Se hizo el domingo y veremos esta semana si ya se pararon también estos enfrentamientos transfronterizos. Y tenemos otro en África entre Ruanda y el Congo, que este no es que sea un alto al fuego efectivo, ¿no? Sino también están sucediendo otros ataques. Dicen que hay una ironía brutal aquí, porque Pakistán ayudó a crear y sostener al Talibán durante muchas décadas como estado proxy contra la India y para misma influencia en Afganistán. Y ahora ese mismo Talibán alberga militantes que atacan territorio pakistaní y Pakistán amenaza con destruir al monstruo que ayudó a crear. ¿Cuál es la real amenaza? Pues que Pakistán técnicamente tiene la capacidad militar para causar este daño devastador al Talibán. Invadir Afganistán nunca termina bien. Hay que preguntarle a los británicos, soviéticos, estadounidenses. Entrar a Afganistán es una guerra abierta entre vecinos que va a desestabilizar toda la región. Por ahora es posición y amenazas, pero con docenas de muertos en un mes y conversaciones colapsadas, la situación se acerca peligrosamente a un punto donde alguien decide que las amenazas necesitan convertirse en acción. Entonces veremos qué está sucediendo entre Afganistán y Pakistán, pero recuerden, este es uno de los muchos puntos fuertes que existen ahorita en esa parte hacia del sur, hacia central. Pues estas las 5 notas más importantes del miércoles. Seguimos traqueando lo que sucede en la prensa internacional y todos los ojos en la reunión de mañana jueves entre Trump y Xi Jinping. Traeremos mañana toda la información aquí en este podcast.